El estado de conciencia. Exactamente, el estado de conciencia. Y tenemos una escala para evaluar el estado de conciencia. La de Glasgow. ¿No? ¿Sí? Tenemos ciertos ítems, ¿no es cierto?, para evaluar y le damos un puntaje. ¿Mm? Bien. Y la cual se puede ir haciendo una reevaluación para ver, ¿no es cierto?, si ese estado de conciencia va empeorando o va mejorando. Como objetivo, ¿no es cierto?, dice acá la importancia clínica, ¿no es cierto?, más que nada de este paciente intoxicado, porque por ahí dice, bueno, sí, le pido un laboratorio de tóxicos. Primero, después vamos a ver, ¿no es cierto?, qué laboratorio vamos a pedir, podemos pedir, pero primero yo tengo que tener una sospecha clínica. Y si yo pido un laboratorio de acá hasta que venga el resultado, ¿no es cierto?, yo tengo que empezar, ¿no es cierto?, con las medidas básicas generales, y eso tiene que estar pendiente a mi sospecha de toxidrome, ¿sí? Por eso es importante esta evaluación, que tiene que ser rápida, ¿no es cierto?, y con pocas cosas. ¿Por qué con pocas cosas le digo? Sin muchos estudios, ¿no es cierto?, y haciendo ya un diagnóstico presuntivo, ¿sí? Bien. Como siempre decimos, ¿no es cierto?, más que nada en lo que es emergencia y rescate, no solamente, ¿no es cierto?, tratar un paciente, sino generar más daño a veces, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de evitar eso, no generar daño, no convertirnos nosotros en víctimas cuando vamos a asistir a alguien intoxicado, ¿sí? Ahora vamos a ver mucho que tiene que ver por ahí con las ingestas de tóxicos. Bueno, saber que existe un programa nacional de lo que es prevención y control de las intoxicaciones, ¿no es cierto? Profe, perdón que le interrumpa, las diapositivas no están pasando, por las dudas. No, estamos en la primera, pero el No, manejo del paciente intoxicado. habilitar la edición, Nancy, sí, tiene razón, yo estoy viendo. Habilitar la edición. Dame un segundo. Viste que decía vista protegida. ¿Ven ahí si paso? Sí, sí. Y ahora sí. Bien, muy importante entonces comenzar con un buen interrogatorio, ¿no es cierto? A veces puede ser, digamos, un interrogatorio directo con la persona, pero si hay pérdida del conocimiento, tiene que ser indirecto con un familiar o con alguien que lo acompañe. Entonces, a ver, ¿qué es lo que ha tomado, no es cierto? Porque generalmente traen los blisters, ¿no es cierto? Podemos contar la cantidad, pero a veces no sabemos si ya estaban empezados o no, entonces más o menos tratar de calcular, ¿no es cierto?, si hablamos de comprimidos, cuánto pudo haber tomado, ¿sí? Y si hablamos de otras sustancias, también en cantidad. Por ejemplo, por así decirle, si hablamos de alcohol, ¿no es cierto?, preguntarles cuánto pudo haber tomado, consumido, qué tipo de bebida, ¿sí? Bien. ¿Cuánto tiempo transcurrió, ¿no es cierto?, desde la ingesta? ¿Qué vía de ingreso utilizó, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que no solamente tenemos la vía oral, ¿sí?, y si hay si hubo alguna maniobra de rescate. ¿Qué sería una maniobra de rescate? ¿Qué se les ocurre? Que le Que le intenta hayan provocar el intentado vómito. producir el Vomitar, vómito. Vómito, por ejemplo, ¿sí? Cuando se provocan el vómito, ¿sí? Como para tratar de evitarlo, porque nosotros estamos hablando de toxidromes, ¿no es cierto? Y acá tenemos intoxicaciones que pueden ser voluntarias o no, ¿sí? Pueden ser accidentales, puede ser que haya tomado algo accidentalmente. Bien. Y como decíamos hace un rato, el examen físico, que tiene que ser algo rápido, ¿no es cierto?, conciso, y con casi nada, ¿no es cierto?, nosotros podemos hacer una evaluación rápida. Sistema nervioso, primero el sensorio, saber si el paciente está consciente o no, como decían bien las pupilas, porque ahora vamos a ver cuáles son características de cada toxidrome, ¿no es cierto?, y cada aparato cardiovascular, respiratorio, y los signos vitales. El aliento es muy importante a veces también, ¿no es cierto?, si tenemos una intoxicación etílica, por ejemplo. ¿Se les ocurre alguna? Perdón, Nancy. Ahí los cuadritos están en blanco. Es para que ellos los completen. O sea, ahí le tiramos algunos toxidromes con los signos vitales solamente en la votación. Y después ustedes deberían completar con estos toxidromes, ¿sí?, los signos vitales, y a su vez el otro cuadrito que después va a venir, donde se complementa más con algunos de los datos que estaba comentando Nancy. Está la idea que ustedes los investiguen y los puedan adjuntar y demás. ¿Está? Y ahí, ojo, cuando lo del aliento alcohólico, ya que Nancy lo tiró, me sumo,
Siempre van a poder decir que una persona que llega a la guardia intoxicada por etanol va a presentar aliento alcohólico. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Es un poco con lo que hablamos recién con las vías de administración, digamos, un tóxico. No siempre es oral, como dije. Claro. Y además, Fija lo que hable. para mí tiene que ver también con el tiempo de la ingesta también. También, pero Algo puede ayudar si pasó más tiempo, puede ser que tenga menos que se acaban de tomar. Así que todo para mí probablemente tenga más olor que no. También Lo depende escuché del muy- tipo de muy bajo. bebida. No. ¿Y qué Hay pasa con la casos bebida? Hay casos de ¿Cómo? personas que ingieren las bebidas alcohólicas por otras mucosas, Entonces, ojos, vagina. pero si es Parece una ojo, locura, pero Ahí no va a ¿por tener qué una locura? claro, a uno que tiene por ahí sentido común dice, ¿cómo van a hacer algo así? Pero parece una locura, pero puede pasar. Sí, tienen sentido Así común y que se la cuidado. terminan dando en la pera, en la cruzada y en todas las demás. Así que sentido común, a la vía oral. o sea, Vía oral. si la ingesta de etanol es vía oral, voy a sentir el aliento etílico. Si es vía ocular, le voy a ver el ojo seguro con algo, o sea, bueno, eso lo van a ver en urgencia oftalmológica, ¿sí? Lo van a ver enseguida. Y la que utilizan, y ha llegado casos a Mendoza, de acá del Cuyo no tengo referencia, porque los casos que he tenido noticia fueron febrero, marzo, antes de que comience la pandemia, ¿sí? Es con el famoso que les contaba cuando estaban en tercero, Tampon on the Rock, tampón, ¿sí? Lo meto en vodka, en gin, capaz que ahora, en lo que sea, y va vía vaginal o vía anal. Si va vía vaginal, no le van a sentir, o sea, la paciente va a tener todo, digo la paciente porque por vagina, pero bueno, el paciente que llega, que se lo ha ingerido por esa vía, va a tener toda la sintomatología del etanol, excepto el aliento etílico. ¿Está? Si va por vía anal también, o sea, de esos casos no hay mucha referencia, pero bueno, falta que se lo coloquen en la oreja, digo yo. Pero vía vaginal, por más que como ustedes digan, sentido o no sentido común, hay y lo utilizan. Entonces, ojo, porque por ahí mucho del aliento alcohólico, ¿sí? Y no es así. Y muchas veces lo que llamamos a veces aliento alcohólico, ¿sí? Me salgo del tóxico, entre comillas, me voy a diabetes, y también pueden tener ese que yo le digo olor cetónico, floral, qué sé yo, o sea, es característico. Cuando lo sientan, cada uno lo va a referenciar a su manera, ¿sí? Así que bueno, importante, ¿sí? Que el aliento etílico no siempre se puede ver si la vía no es oral. Bien. Siguen así, perdón. Me voy a ir y me voy a interrumpir más. Sí, no, está bien, Gabriela. El aliento cetónico se dice que es como acidgas, ¿no es cierto? No sé si alguien por ahí lo sintió alguna vez. Y como decía Gabriela, estas vías, ¿no es cierto?, un poco extrañas de administración, tiene que ver a veces con el componente, ¿no es cierto?, sociocultural, aquellas personas con problemas, ¿no es cierto?, de alcohol, para evitar problemas a veces en el trabajo, ¿no es cierto?, que no les sienta el aliento, ¿sí?, utilizan estas vías. Pero bueno, siguiendo un poco, los toxidromes básicos que tenemos, y que son los que vamos a ver hoy, son el síndrome adrenérgico, simpático mimético, anticolinérgico, serotoninérgico, el sedante hipnótico, colinérgico opioide y alucinógeno. Ahora, verlos así de manera pura a veces no es tan fácil. ¿Por qué? Porque se utiliza más de una sustancia, ¿sí? Por ejemplo, alguien que consume opioides también tomó alcohol, por así decirlo, ¿sí? Entonces no es que a veces lo vamos a ver tal cual, sino que van a estar mezclados. Entonces también ahí es nuestro trabajo, esto de investigar, ¿no es cierto?, los signos y síntomas y ubicarlo dentro de un toxidrome que puede ser combinado, no solamente puro, ¿sí? Imagínense que es más complicado entonces. Bien. Muy importante, como decíamos, con un buen examen físico o interrogatorio, podemos ya catalogar un toxidrome, ¿sí?, con signos y síntomas. Y esto es lo que decía Gabriela, que es la tablita que deberían completar, ¿no es cierto?, según cada toxidrome, cómo van a estar los signos vitales. ¿Qué les parece? Lo que estuvimos viendo hace un ratito. Entonces, el adrenérgico, ¿cómo va a estar?
Todos aumentados. Claro, todo aumentado. aumentado. Frecuencia, actividad. El anticolinérgico, También. También. el serotoninérgico, También. Sí, también. Todo aumentado. Y todo aumentado. bien. Vamos bien. El sedante hipnótico, lo vimos recién. Digo, a estar disminuido. Todo disminuido. El colinérgico, Y La frecuencia cardíaca baja, pero las presiones altas, tipo la TA, la respiratoria. ¿alguien más? No lo sé. El opioide, ahora después vamos a ver. Disminuido. Todo Y- bajo, Y el alucinógeno, todo alto. Aumentado. y aumentado, sí. Una alucinación. el colinérgico también puede dar un aumento de la frecuencia respiratoria, es la única diferencia, ¿sí? Ah, Pero se lo voy a sacar para que después lo sigan leyendo, si no copien el cuadrito. Bien, y con respecto a los demás signos y síntomas, ¿qué les parece? Por ejemplo, el síndrome adrenérgico, ¿cómo va a estar el estado mental? La piel, pupila, sudor, peristaltismo, alteración en el electrocardiograma. Algo que me puedan... Súper activo. Súper activo. Claro. claro, Alerta. sí. Helado. La pupila dilatada. Orientado temporalmente, Lúcido. pero súper alerta. Sí. No sé Sudoroso, cuál sería el tembloroso, término con médico para eso. hiperreflexia, pupilas midriáticas. ¿Y en el electrocardiograma puedo ver algo? Y Ah, aumenta no la sé. frecuencia cardíaca. Arritmias. Arritmia. Arritmias, quizá. Bien. Ay. Esto es lo que vamos a tener que, después ustedes van a tener que ir completando. El anticolinérgico, ¿qué les parece? También. Y va a estar agitado. Ujú, ¿qué más? La piel caliente y seca. Ujú. ¿Qué más? ¿Pupilas? Midriáticas. ¿Es un paciente sudoroso? Bueno, recién lo dijiste. Piel caliente y seca. Ujú. Es el que le dicen rojo, loco, ¿no es cierto? Un paciente que va a estar muy alterado y seco, ¿sí? Ustedes ya vieron, ¿no es cierto?, todo lo que eran intoxicaciones por órganos fosforados. Sí. Sí, sí. Sí. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Por qué se los digo? ¿Se acuerdan que utilizamos como antídoto de la intoxicación? Había una enzima que era la encargada de degradar la acetilcolina, la acetilcolinesterasa. ¿Qué usábamos como antídoto? La atropina, ¿se acuerdan? Ah, si no lo dejaste pensar, pero ya me mataron varios pacientes. No, mejor que lo dijo. Mejor que lo dijo. Me encanta porque Gabriela está... Yo estoy acá, sí, sí, pero voy y vengo, así que por ahí, pero lamentablemente escucho cuando no tengo que escuchar. Te perdiste la mejor parte recién cuando estamos todo bien. Yo sí la vi, no te preocupes que después la bajo, la votación queda grabada en el Zoom. Así que se la podemos compartir a todos. Bueno, recuerden que la atropina se utiliza, por eso, ¿no es cierto? El paciente con intoxicación por órgano fosforado, ¿cómo estaba? ¿Qué síndrome tenía? Un anticolinérgico. ¿Cómo estaba? Se supone que estudiaron para final de rotación. Era colinérgico, estaba confuso, medio comatoso, deprimido. ¿No? ¿Qué más? Las pupilas con miosis. Y ahí quedé.
¿Qué más lo caracterizaba? La sudoración, ¿Mm? ¿Algo más? sí, saturaba poco. ¿Por qué saturaba? Incontinencia, Ujú. ¿Por qué saturaba? la- No, ¿y por qué no lo sé? Yo te digo que saturaba poco. Hasta ahí llego. no tenían broncoconstricción. En realidad, ¿no es cierto? Tiene un estado más hipersecretor, ¿sí? Como mucha broncorrea, por eso también tiene incontinencia urinaria, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso nosotros, el antídoto que era la atropina, era llevarlo a un estado de atropinización, ¿se acuerdan? Y dejarlo seco, básicamente, ¿sí? Revierte todo. Seco, por eso es un paciente que se pone rojo, seco y muy alterado, ¿sí? Cuando la intoxicación puede incluso a llegar, ¿no es cierto?, a perder el conocimiento. Bien. Bueno, y el serotoninérgico. Tiene una manera de decir. Perdón, entonces, los órganos fosforados dan un síndrome colinérgico y vos cuando lo revertís con atropina le puedes dar un anticolinérgico. Eso. La atropina sí es. Sí. Bien. Sí, no tanto al síndrome anticolinérgico, pero bueno, lo que habíamos dicho en fosforado es que se atropiniza el paciente, o sea, o sea, lo paso del otro lado, pero no totalmente del otro lado. No sé si se entiende el juego de palabras. Sí. O sea que se le da atropina hasta ver signos de atropinización, ¿no es cierto? Signos anticolinérgicos. Esa sería la idea. ¿Y el serotoninérgico? Va a estar confuso, letárgico, sudoroso. ¿Algo más? El peristaltismo creo que iba a estar aumentado. ¿Qué me puede producir una intoxicación? O sea, ¿qué intoxicación me puede producir este cuadro? Los inhibidores de la MAO. Ujú. La cocaína. ¿Algo más? Algunos antibióticos también. Puede ser, sí. Bien. Por eso también es muy importante saber qué consumieron, ¿sí? Sigamos. Sedante hipnótico. ¿Qué les parece? ¿Cómo va a estar este paciente? También va a estar confuso, Fosforoso. letárgico, comatoso. Obnubilado, puede estar también comatoso. ¿Mm? La piel, las pupilas, ¿cómo van? Mióticas. ¿Qué tipo de tóxicos podemos encontrar que den este cuadro? Los barbitúricos, sobre todo. Las benzodiazepinas, el alcohol, ¿no? Anticonvulsivantes. Bien. Bueno, igual esto después lo tienen que completar ustedes, ¿sí? Más o menos vamos tratando de dar una guía, pero es un ejercicio después para ustedes. El síndrome colinérgico entonces ya quedó más o menos claro. Igual tiene que completar lo otro que falta, ¿sí? El opioide, Y Y el está estado mental va a ser deprimido. comatoso. sí, digamos, tenemos, ¿no es cierto?, digamos, la alteración, ¿no es cierto?, de la conciencia puede ir desde de un estupor a un coma, ¿sí? No siempre va a estar comatoso, eso es a lo que voy. Depende de la dosis, justamente, que consumió. ¿Mm? Bien, pero puede llegar a un coma, seguro. ¿Algo más? ¿Las pupilas cómo van a estar? Mióticos. Miosis. Mióticas Bien, y la bueno, piel fría. bien. Como decían hoy, ¿no es cierto?, característico también es la depresión respiratoria en este paciente, ¿sí? Bien. ¿Y el alucinógeno? ¿Qué les parece? Está ¿Quién puede? agitado. ¿Cómo? Va a estar Está alucinando. agitado. Va a tener un estado de excitación. ¿Algo más? ¿Quién puede producir este toxidrome? El LSD, por ejemplo.
las anfetaminas, Anfetaminas, hongos el alucinógenos. éxtasis. Bien. Bueno, entonces, tenemos como tarea completar todo esto, y les van a quedar bien claro todos los toxidromes, ¿sí? Esto complementado con los signos vitales, ya les queda clarísimo. Resumiendo un poco, los síndromes adrenérgicos pueden estar dados, ¿no es cierto?, por la cocaína, por ejemplo, anfetaminas, ¿sí? Después, los anticolinérgicos pueden estar dados por los antihistamínicos, como dijeron también, ¿no es cierto?, antidepresivos tricíclicos, ¿sí? La atropina. El serotoninérgico, éxtasis, LSD, cocaína, anfetaminas, y algunos opioides. Sedante hipnótico, benzodiazepinas, etanol, barbitúricos, ¿sí? Anticonvulsivantes. Colinérgico, como dijimos, los COFA son los órganos fosforados, carbamatos. Opioides, heroína, metadona, morfina. Bueno, me faltó el último. Y el alucinógeno, cocaína, algunas anfetaminas, ketaminas, ¿sí? Hongos, y el tetrahidrocannabinol. Si el paciente no te dice qué tomó, si vos más o menos lo podés sospechar con las clínicas, con los signos vitales, pero bueno, ahí vimos que más o menos 3 o 4 síndromes eran parecidos en cuanto a los signos vitales. Por ¿Qué eso, hacer? Ustedes van a ver, o sea, el paciente que te diga es muy raro, salvo que venga uno, un borrachino o algo, y te lo tiren en la guardia, porque lo hablo así porque es como pasa o pasaba, y ya sepa más o menos que está intoxicado con etanol, o que le diga también cocaína u otra cosa. Que me lo digan es muy raro, pero por eso es importante que puedan diferenciar los toxidromes. Ahora estamos viendo los distintos toxidromes, y después Nancy les va a comentar cuáles son las medidas de rescate del tóxico y cómo se atiende un paciente intoxicado. Por lo tanto, si yo puedo diferenciar el toxidrome, por más que tenga todo aumentado, todo disminuido, voy a trabajar, digamos, o voy a hacer el ABC en función de eso. Sí hay algunas excepciones que hay que tener, y bueno, es importante saber o no, pero bueno, ahí habría que ver, ¿sí? Perdón, Nancy, que interrumpí. no, está bien. Lo que nosotros vamos a tener es una sospecha, ¿sí? Una sospecha diagnóstica. Por eso el examen físico nos va a dar esa sospecha, que después la vamos a confirmar o no con un laboratorio, ¿no es cierto? Por eso es importante, como decíamos hoy, el examen físico y el interrogatorio, ¿sí? El interrogatorio, si el paciente tiene pérdida del conocimiento, no vamos a tener ninguna información, ¿sí? Es más, a veces los que los acompañan tampoco saben que pudo haber consumido, ¿sí? Entonces, sí o sí es muy importante esto. Englobarlo en un toxidrome, esa es la idea, ¿sí? Pero como yo les decía, a veces no son puros porque consumen más de una sustancia, ¿sí? Pero vos englobándolo con tu sospecha diagnóstica, vas a ir actuando igualmente. Las primeras medidas generales, ¿no es cierto?, son básicas, digamos, ¿sí? Pero obviamente no siempre vas a saber de entrada, a menos que te lo digan, qué es lo que consumió, ¿sí? Bien, incluso más cuando son ingestas accidentales, ¿sí? A veces pasan, por ejemplo, es muy frecuente en niños, ¿no es cierto?, que te dicen, encontramos los blisters vacíos y no saben cuánto tomó, qué tomó, ¿no es cierto?, porque no recuerdan cuántos comprimidos tenían ya en el blister, ¿sí? Entonces es complicado. Entonces, nosotros nos vamos a orientar, ¿no es cierto?, pero en un toxidrome, pero como decía Gabriela, no vamos a basar en esos signos o síntomas, dentro de los cuales están los signos vitales, para empezar con medidas generales. Las medidas generales van a ser inespecíficas, ¿no es cierto?, y las que utilizamos frente a todo cuadro, a toda urgencia, ¿sí? Dentro de estas medidas generales tenemos el ABC, ¿no es cierto? Si tenemos un paciente que está inconsciente, que tiene alguna alteración respiratoria, lo que vamos a hacer justamente es asegurar una vía aérea, ¿no es cierto?, asegurar una vía vascular, ¿sí? Todo lo que haríamos con cualquier urgencia, ¿no es cierto?, en específico, general, ¿sí? Si está hipotenso, tengo signos de shock, ¿no es cierto?, ver las causas. ¿Sí? Bien. Segundo, prevenir la absorción. ¿Qué quiere decir esto? Esto depende, como decíamos recién, de la vía de ingreso del tóxico, ¿sí? Si es vía oral, si es por mucosas, ¿no es cierto? Entonces, si es vía oral, ¿cómo les parece a ustedes que puedo prevenir la absorción? Puede hacer un lavado gástrico.
puede hacer un lavado gástrico, ¿no es cierto? Carbón activado, si es mucho la ingesta y ya pasó bastante tiempo. Eso, te iba a preguntar justamente, ¿cuándo yo decido entre lavado gástrico y carbón activado? Si ya pasó estómago, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuánto tiempo, digo yo, tengo en cuenta para... Una hora. Y sí, 1 hora, 45 minutos. Más de 2 horas, carbón activado, ya pasó estómago, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de la ingesta también. Si es más cantidad, obviamente más tiempo. Si es más cantidad, más Que si es tiempo. más cantidad muchas veces tarda un poco más en absorberse que si sería menos cantidad. O sea, si es una pelota de pastilla, tarda más en absorberse que si son 2 pastillas. Claro, pero ahí tendríamos que saber cuánto consumió y muchas veces... Claro, y si lo consumió todo junto. Pero yo te diría que no es que tarda más, sino que va a estar más prolongado, ¿no es cierto?, la absorción, ¿sí? No es que tarda más en absorberse. El tiempo de la absorción va a ser el mismo, va a empezar a absorberse apenas entre en estómago, por ejemplo. Pero al tener más cantidad, eso se va a prolongar mucho más, ¿sí? Por eso es importante nosotros hacer el rescate. ¿Mm? Bien, y después tenemos medidas más específicas, que ahí cuando ya tenemos un diagnóstico de certeza, ¿no es cierto? Entonces le damos, si es que existe, un antídoto. Muchas veces solamente también con las medidas generales, ¿no es cierto? A veces ya está el tratamiento, pero generalmente lo que hacemos, ¿no es cierto?, es tratar de identificarlo y dar un antídoto específico. Y por último, aumentar la eliminación. ¿Cómo les parece a ustedes que puedo aumentar la eliminación? Con diuréticos. Bien, ¿algo más? Laxante. Laxante. Por ejemplo, el carbón activado, ¿no es cierto? A veces hay que asociarlo a algún laxante, ¿sí? Justamente para promover su eliminación. Bien. Y en algunas sustancias podemos manejar, igual esto es un poco relativo, ¿no es cierto? Acidificar, por ejemplo, o alcalinizar la orina, ¿no es cierto?, para eliminar algún fármaco dependiendo de su naturaleza, ¿sí? Pero bueno. Perdón, en relación a lo de acidificar, ya no se tiende más a acidificar porque se genera más daño renal. No recuerdo si en los artículos que estaba, si no me lo piden y les paso, pero se genera más daño renal que el que podemos hacer con el rescate de ese tóxico. Y alcalinizar sí se hace para unos casos puntuales que lo tienen en los artículos y después más adelante en el Power está. Siempre presente. Bueno, perdón. Lo que pasa es que ella se va adelantando, por eso. Y bueno, y por último, ¿no es cierto?, lo que es terapia de soporte, ¿no es cierto?, que nosotros podamos darle a ese paciente según el daño que se pudo haber provocado. Porque a veces tenemos del daño propio de la intoxicación, y a veces pueden quedar, ¿no es cierto?, algún daño, por ejemplo, a nivel renal, como decía recién Gabriela, ¿no es cierto?, que pueden llegar a ser irreversibles. Como decíamos hoy, las medidas generales sería el ABC, ¿no es cierto?, estabilizar esos signos vitales, ¿no es cierto?, y los primeros signos o síntomas, que pueden ser de gravedad. Esto es para retomar lo que dijeron. La absorción, para prevenirlo, no solamente es a nivel gástrica, sino también, si es cutánea, ¿no es cierto?, inhalatoria, a nivel ocular, ¿sí?, y lo que se llama una decontaminación del paciente. Recuerden que si es cutánea, lo que hay que hacer es, bueno, igual en el ABCDE, en la exposición, ¿no es cierto?, uno lo que hace es quitarle las ropas, y si es necesario bañarlos, hacer un lavado, ¿no es cierto?, de todo lo que es la piel. Bien, para prevenir la absorción, como decíamos recién, se administran sustancias absorbentes como el carbón activado. Y ahora viene la otra votación. Bueno, a votar rápido. ¿Podés no? Polietileno. ¿Qué? Es un laxante osmótico. Polietileno, lo escribí re mal, o sea, bueno, estaba mal porque estaba mal escrito. Entonces lo quería... Lo que pusieron ahí ya está mal porque le dieron otro fármaco que está mal escrito. Polietilenglicol, no, es que mientras estaba tipeando se ve que lo tipié rápido, perdón, fue error. Error en la medicación es eso.
¿Para qué sirve? ¿Qué es? Es un Polietilenglicol. laxante. Laxante osmótico. Osmótico. ¿Y el sorbitol y el manitol? Un expansor de volumen. Sorbitol y manitol, biofísica de segundo año. No le estoy hablando algo nuevo. También son osmóticos. Son laxantes Son osmóticos. compuestos osmóticos activos. Entonces, ¿cuál es el único purgante salino? El hidróxido de El magnesio. dióxido de magnesio. Era el que Y decía que encima le decía sales, o sea que al decir sales medio que también se me acotaba o al bismuto o al magnesio, por un lado. Por otro lado, el polietilenglicol, lo que se usa, no me acuerdo si quedó en la diapo, se usa para los body packers o las mulas. Ahí le van a tener que hacer el lavado, o sea, los que transportan droga en su cuerpo, cuando se le rompen los envases, que generalmente un dedo de guante o algo así, o un plástico, se rompe eso y bueno, ahí hay que hacerle un lavado, digamos, entero con el polietilenglicol. ¿Y cuándo elegís cuál de esos utilizar? O sea, ¿en En base a realidad, qué? ¿cuál de eso? Primero, que la sospecha, entre comillas, de que esté a nivel intestinal. Por eso es importante en una de las preguntas primeras, ¿qué tomó? ¿Cuándo tomó? Entonces, el cuándo tomó, yo más o menos puedo tener el tiempo, por un lado. Por otro lado, por eso también es importante la sintomatología. Cuando más florida por ahí ya sea la sintomatología, más absorbió la sustancia. Y después hay que ver cuáles pueden ser utilizadas o cuáles se pueden usar en cada caso, que eso está bien en los artículos y cuál va con cada uno. Pero acá, más que nada, la idea es prevenir la absorción, como dice ahí, a nivel, digamos, más que nada intestinal, ¿sí? bien. Ahí están, ¿no es cierto? Entonces, los distintos tipos, ¿sí? El purgante o la irrigación intestinal con el polietilenglicol. Ahí está bien escrito. Bien, la decontaminación cutánea. Como decía hoy, quitar las ropas, siempre nosotros, si tenemos, digamos, algún elemento de protección personal, utilizarlo, ya sea barbijos, guantes. El lavado, que tiene que ser por arrastre. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser a chorros, ¿no es cierto?, para arrastrar la sustancia, ¿sí? Y tiene que ser un tiempo, ¿no es cierto?, prudencial, por lo menos 20 minutos. Esto del lavado ya lo hemos hablado en otras veces, también depende de la disponibilidad del lugar, y obviamente si es invierno no lo vamos a hacer un lavado, ¿no es cierto?, con el agua fría de la canilla. A veces no tenemos tampoco agua caliente, ¿sí? Podemos provocar más daño, ¿no es cierto?, si agregamos una hipotermia a estos pacientes. Bien, la descontaminación ocular, que bueno, también esto lo van a ver un poco cuando vengan urgencias oftalmológicas, ¿no es cierto? El lavado se puede hacer con agua, con solución fisiológica, dependiendo de la sustancia, también un mínimo de 20 minutos, y siempre tiene que ser así, ¿no es cierto?, a chorro, ¿sí? Entonces generalmente utilizamos una jeringa y le vamos mandando chorro, pero 20 minutos como mínimo. Y lo que es la descontaminación inhalatoria, ¿no es cierto?, primero alejarlo de la fuente de contaminación, oxígeno, y si es necesario nebulizaciones para lo que es el tratamiento a nivel respiratorio, ¿sí?, si necesita un broncodilatador, por ejemplo. Bien, como tratamiento específico, una vez que tenemos identificado, ¿no es cierto?, el tóxico, que esto va a ser a través del laboratorio, o si el paciente nos refiere cuál es el tóxico, tenemos algunos, por así decirlo, antídotos, ¿no es cierto? ¿Se les ocurre para qué se utiliza el flumazenil? Bueno, ahí Gabriela también va a decir algo. Lo habíamos visto, lo habíamos visto. ¿Para qué? No escuché. ¿Para qué se utiliza el flumazenil? Pero si Sí, sabía pero que alguien respondió. dijo que lo había. Un psicofármaco era. Para neutralizar el efecto sedante de las benzo.
La naloxona, Para lo que... Para los opioides. Opioides. la lidoxina, por eso es importante. Uno por ahí quiere saber con qué está intoxicado, pero tiene que saber después cuál es la solución, ¿no es cierto? Si tiene algún antídoto, ¿no? ¿Qué le vamos a dar? La pralidoxima podría ser para un colinérgico, no, sería como una opción para la atropina, si no teníamos atropina. Actúan de diferente manera, pero sí, exactamente. Sí. Bien. Tenemos varios, ¿no es cierto? Pero bueno, eso depende de la identificación, ¿no es cierto?, de la sustancia. Después, lo que podemos hacer, que hablábamos hoy, es aumentar, ¿no es cierto?, en realidad acelerar también lo que es la eliminación, ¿sí?, del tóxico, que puede ser una diuresis forzada, que ustedes me habían dicho, hemodiálisis, si llega a ser necesario, o diálisis peritoneal, y hemoperfusión. Y lo que es ¿Con terapia... Perdón, ¿con qué forzas la diuresis? ¿Con qué tipo de diurético? Generalmente se puede utilizar furosemida, porque tampoco se lo va a hacer, o sea, es para un tratamiento agudo, ¿no es cierto? Bien. Yo Y puedo aumentar la diuresis, perdón, en el caso de alcalinizar la orina, si no acidificar, allí puedo aumentar. también. Bueno, y la terapia de soporte es aquellas complicaciones, ¿no es cierto?, que pueden haber aparecido, ¿sí? Por ejemplo, si hubo alguna arritmia, que eso después lo tienen que investigar, si hay hipertensión, hipotensión, ¿no es cierto?, si puede haber convulsiones, si hay alteración del medio interno, ¿sí? Si el paciente tiene edemas, como un edema agudo de pulmón o edemas generalizados, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esas complicaciones que pueden aparecer, que secundarias, ¿no es cierto?, a la intoxicación. Y muy importante, lo que dice ahí, por ejemplo, lo que es interconsulta con salud mental, en el caso de que sea una ingesta, ¿no es cierto?, provocada, ¿sí?, que sea un intento suicida. No se puede ir a un paciente sin una interconsulta con salud mental. Bien. ¿Qué le pedimos entonces a este paciente? Tenemos nuestra sospecha diagnóstica. ¿Qué le pedimos de laboratorio? ¿O no le pedimos nada? El toxicológico. Y además de eso, Un hemograma, un electro. Un ácido base. exacto, Un tiene, enograma. como veíamos recién, tenemos que evaluar, ¿no es cierto?, todas las complicaciones que puede traer esta intoxicación, ¿sí? Según el tóxico, después lo vamos a ver, pero sí tenemos que tener una analítica básica, hemograma, glucemia, ¿no es cierto? Teníamos fármacos que podían aumentar la glucemia, una función renal, como le gusta decir a ustedes, creatinina, medio interno, ionograma, ácido base, y después pueden ser algunos más específicos, ¿no es cierto?, como tiempo de protrombina, viendo lo que es la coagulación, carboxihemoglobina, metahemoglobina, CPK. ¿Para qué sirve la CPK? Para ver si hay daño hepático. Y más que hepático, que también me... CPK hepático. ¿Qué es la CPK? ¿O qué quiere decir esa sigla? La colecistoquinina. No, La creatinina. Creatinina, fosfoquinasa. Perdón. Sí, también indica daño muscular. Claro, para daño. Que la verdad es muy Hepático, saber. olvídalo, no escuché eso de hepático. Volvemos a tercero injuria. ¿Qué evaluaban daño hepático? Las transaminasas, Transaminasas. la bilirrubina. Transaminasa, fosfatasa alcalina, sí, con una bilirrubina. Está con eso, todo lo que le nombré, un hepatograma. Le puedo agregar una parte por ahí de coagulación, una colinesterasa, entre comillas, y demás, pero no me va a orientar, o sea, el hepatograma en sí me va a dar el daño hepático. La CPK ni ahí. ¿Y en qué caso, en qué intoxicación pueden pedir CPK? La vimos en el taller 1 y 2, o en 1 o en el 2, no me acuerdo.
En La realidad, cocaína, por ejemplo, no puede dar rhabdomiólisis, y eso le va, ¿no? Bueno, sí, para rhabdomiólisis sí. O sea, me va a estar, como dijeron por ahí, el daño muscular, iba a decir hepático, miren, llámelo. O sea, el daño muscular sí. En el caso de Cromañón, las CPK estaban también por las nubes, por ejemplo, ¿sí? En el monóxido me estoy refiriendo. Porque no es que va solo la hemoglobina, ¿sí? Sino que va la mío. Entonces ahí es donde de alguna manera también tienen ese daño muscular. Pero bueno, repasa el laboratorio, estamos complicados. ¿qué músculo específicamente nos interesa que se dañe? El corazón. Músculo cardíaco, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es más específica de músculo cardíaco? La troponina. Bien. ¿Y de ACPK puede haber alguna más específica? La CPK. La B. Así que bueno, siempre el laboratorio hay que pedirlo con ciencia. Bien, y de orina, como dice ahí, ¿no es cierto? Una orina completa, en donde se puede también buscar mioglobinuria, hemoglobinuria y algunos cristales. Según el tóxico, sí, podemos pedir específicamente. En realidad, ¿no es cierto? Hay algunos tóxicos que por ahí hay determinaciones sanguíneas o en orina, ¿sí? Como decías vos, Gabriela, la otra vez, no es que siempre están disponibles las dos, ¿no es cierto? O sea que eso también tiene que ver con la comunicación que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, con el equipo de laboratorio, ¿sí? Por eso tiene que ser un trabajo en equipo justamente para ver qué determinaciones podemos pedir y digamos de qué muestra, ¿sí? Si de sangre, de orina, según el tóxico. Y acá tenemos algunas alteraciones con qué tóxicos pueden estar relacionados, por ejemplo, en la acidosis metabólica, ¿no es cierto? El metanol, como para decir algo más, más común, ¿no es cierto? El monóxido de carbono, ¿sí? Los salicilatos, ¿sí? El ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno. Después acidosis respiratorias, los barbitúricos, opiáceos. Alcalosis metabólica, los diuréticos. Y la alcalosis respiratoria, aspirina. Anión GAP aumentado, alcoholes, salicilatos. Disminuido, litio, bromuro, también es importante por eso, por ejemplo, el antecedente también personal del paciente. ¿Para qué se utiliza el litio? En psiquiatría. ¿Trastorno bipolar puede ser? Exactamente, en el trastorno bipolar. Hiperglucemia, asociada a los salicilatos, ¿no es cierto? Cafeína, hierro, hiperpotasemia, ¿sí? Litio también aparece acá. Hipoglucemia, alcoholes, insulina, salicilatos, el propranolol, o hipoglucemiantes orales también, ¿no es cierto? Y la hipopotasemia, asociada a la teofilina, al bario, la cafeína, diuréticos. Eso a veces también, por ejemplo, lo he visto algunas veces, los que buscan para bajar de peso, ¿no es cierto?, que van por ahí a algunos homeópatas, ¿sí? Les dan esos preparados magistrales que hacen ellos para bajar de peso, y que bajan muy bien de peso porque tienen diuréticos, ¿sí? Y lo que me ha tocado verlos a mí es esas mujeres que vienen con arritmias a la guardia, ¿no es cierto?, porque son diuréticos que le han producido alguna hipopotasemia, ¿sí? Y no saben ni lo que están tomando. Pero bueno, al interrogatorio por eso es muy importante, ¿sí? Imagínense lo peligroso, ni saben lo que toman, y yo creo que los indican tampoco saben lo que están indicando. Bien, determinaciones específicas, ¿qué podemos pedir? Obviamente que esto tiene que ver orientado a nuestra sospecha diagnóstica, ¿sí? Carboxihemoglobina, dioxina, etanol. Fenobarbital, hierro, litio. ¿Sí? Algunos tenemos tratamientos específicos y algunos tienen que ser más generales, ¿sí? Determinaciones en sangre, metahemoglobina,
metales pesados, el metanol, paracetamol, salicilatos. Salicilato, como decía hoy Gabriela, la eliminación forzada, ¿no es cierto?, era a través de la acidificación de la orina, ¿sí? Y la teofilina. Después tenemos los test que son de tamizaje, ¿no es cierto? Que ustedes van a ver que Gabriela siempre dice que son como cassette, la verdad que son así como los test de embarazo, ¿no es cierto? Y que puede ser específicamente para drogas de abuso y para el paracetamol. Gabriela, no sé si querés agregar algo más de esto. En realidad, de los cassettes y demás, lo que yo siempre les digo es, a lo que le dije hace un rato, primero, manejen la clínica, manejen cómo llega el paciente, ¿sí? Después podemos ver qué ingirió o no. Si el cassette, el kit, el inmunológico está hecho para orina, se usa en orina. Si está hecho para sangre, en sangre. Y si está hecho para saliva, en saliva. No mezclen kit. Acá lo tiene que realizar un bioquímico, una persona que esté entrenada, así como ustedes están entrenados para realizar reanimación, etcétera, etcétera. El bioquímico está entrenado para usar estos cassettes. Parece algo sencillo, coloco una gota de orina, difundo un ratito, tú me da el colorcito rosadito o el color que sea, como si fuera una ELISA también y demás. Son rápidos, me pueden ayudar, pero hay muchas interferencias. Si es una benzodiazepina, no todas las benzodiazepinas salen porque no se puede colocar en el cassette todas las benzodiazepinas, se juega con reacciones cruzadas. Hay varias que metabolizan oxazepam y bueno, probablemente esté el oxazepam. Entonces, o les gusta estudiar la toxicocinética y la farmacocinética, o se lo dejan al bioquímico. Perdón que me ahogué. Nancy, seguí la posta, ya me engancho. Bueno, igual ya estamos terminando. Como decía Gabriela, ¿no es cierto? Entonces, tienen que ver esto, la importancia de las medidas iniciales generales, de saber identificar un toxidrome, sí, porque entonces ustedes me van a decir, entonces, ¿para qué quiero saber qué toxidrome tiene si le voy a hacer las medidas generales? No, porque yo tengo que tener una sospecha diagnóstica, porque la determinación específica en sangre la voy a pedir según mi sospecha, ¿sí? No les voy a pedir todos los tóxicos, ¿no es cierto?, ni las drogas que existen, ¿sí? Tiene que ser específico. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Perdón, les decía esto, la paracetanolemia es importante porque existen hormogramas, así como de salicilemia, en los cuales ustedes, en función de la concentración de paracetamol, van a darle la N-acetilcisteína, que es el antídoto, o no. Si hay una intoxicación con hierro, me voy de clínica médica, puede ser en pediatría. Si hay una intoxicación con hierro y si el chiquito se agarró las pastillitas o el adulto, se puede determinar la cantidad de hierro y ahí la matemática se le requiere porque son sales, entonces ver cuánto hierro, o le pido la ferremia, que no todos los laboratorios la tienen en urgencia, o le pido, o hago el cálculo para ver cuánto hierro ingirió y qué tratamiento le tengo que realizar o no. Entonces, por eso hay algunas determinaciones que son específicas, que tiene el laboratorio. La relación interprofesional médico-bioquímico es importante, ver qué es lo que tengo, o ver qué es lo que me puede ayudar. A lo mejor no tiene algo específico, pero bueno, me puedo orientar un ácido base, o algún otro laboratorio de urgencia. Después, si es necesario confirmar, una de lo que por ahí decía Nancy, que había comentado, o sea, las distintas terapias de soporte y demás, cómo voy a continuar con el paciente. Entonces es importante saber por ahí qué consumió para trabajar después, ya sea vía psicólogo, psiquiatra, o con personal que se requiera para este paciente. Existe, yo que por ahí molesto mucho en tercero con la prevención, en este caso, cuando son abuso de sustancias o uso indebido, piensen que
Los fármacos están al alcance de profesionales de la salud que tienen la llave de los office y pueden, sin querer, queriendo o por alguna necesidad, consumir algunas cuantas sustancias de una. Entonces es importante saber la sustancia más que nada para eso. Y lo que les decía de prevención es que existe lo que es prevención terciaria. Si la persona ya es adicta, el adicto es difícil de recuperar. Muchos dicen imposible, es un casi imposible. Muy pocos lo logran. Entonces lo que se hace es la reducción de daño. Hay quienes están de acuerdo y quienes no están de acuerdo. ¿Qué quiere decir reducción de daño? Si la persona fuma crack, en vez de que fume con una lata de gaseosa y que todo vaya a saber de dónde la sacó y qué sé yo, se le da una buena pipa. Si la persona consume sustancia vía intravenosa, y le daré la jeringa, la aguja, ¿sí? Guantes, etcétera, etcétera. O sea, ver cada adicción y se trata de prevenir lo que les digo, el daño. Enfermedad de transmisión sexual, en caso que, bueno, puedan también por esto que les decía intravenosa. Así que las determinaciones los van a ayudar las generales, llamémosle de laboratorio, las que más o menos ya conocen, no las toxicológicas en particular, para estabilizar de alguna manera ese paciente en la guardia. Y después podemos pedir una cromatografía o algo en particular mucho más específico para saber cuál es la sustancia. Lo único que acá la muestra es única en tiempo y espacio, digo yo en toxicología, por lo tanto, ni bien entra ese paciente, tengo orina, la guardo, saco sangre, la guardo sin cámara de aire por si hay que hacer un etanol, hay un vómito, un lavado gástrico, la muestra que tengan la guardan, la rotulan bien. La orina siempre digo que la junten en frasco estéril, no por los bichitos, sino para que no esté contaminado, y por esto que les digo, se hace algo de screening y me puede dar positivo algún resto, residuo del fármaco que había en ese frasco. Entonces, frasco estéril, para no complicarle la vida al bioquímico, digamos, o a ustedes cuando el bioquímico le informa los restos que había en el frasco. Y las otras muestras, bueno, volvemos a lo que también dijo Nancy, relación médico-bioquímico, y ahí vemos cómo le juntamos notas muestras. ¿Está? Esto más o menos de laboratorio, Nancy. Bien. Bueno. Un poco lo que decía Gabriela hoy, ¿no es cierto? No nos espantemos cuando vemos hasta dónde puede llegar el otro en una adicción, ¿sí? De buscar una vida de administración que a nosotros nos puede parecer una locura, sino que veamos qué es lo que estamos haciendo nosotros también, ¿sí? Y un poco Gabriela también quiso dar un mensaje, ¿no es cierto?, de disfrutar ahora lo que es ustedes su finalización, ¿no es cierto?, pero con prudencia, por favor. ¿Tienen alguna duda, chicos? Tienen tarea para esto entonces.